hablar de un tema muy interesante, que son las proteínas. Y quizá podamos responder estas dos preguntas. ¿Actualmente los requerimientos diarios de proteínas son mayores? Otra pregunta podría ser, ¿aquellas personas que tienen una dieta vegetariana carecen o tienen falencias de proteínas? Para que entendamos de qué estamos hablando, te cuento que las proteínas químicamente están compuestas por hidrógeno, oxígeno, carbono, igual que las grasas y los glúcidos, pero a diferencia de ellos, tienen nitrógeno también, por el cual se las denomina elementos cuaternarios. Estos 4 elementos forman una base estructural que se llama aminoácidos. Seguramente los sentimos, ¿no es cierto? A los aminoácidos nombrar. Bien. Y los aminoácidos unidos y siguiendo una secuencia genética determinada son los que van a formar las proteínas. Las proteínas tienen importantes funciones, como por ejemplo en la formación de enzimas celulares, de enzimas digestivas, de hormonas como la insulina y la adrenalina, de anticuerpos, forma parte también de los tejidos de sostén como el colágeno, o repara tejidos. Y también intervienen en la revitalización celular. Son muy importantes. Antiguamente históricamente se las divide en 2 grupos. Las esenciales, que son aquellas que las ingresamos a través de nuestra alimentación, y las no esenciales, que son endógenas, es decir, aquellas que somos capaces de producir nosotros mismos. ¿En dónde están las proteínas? Todos los alimentos tienen proteínas. Es decir, que a la primera pregunta, si necesitamos un aumento o que en estos días se necesita un requerimiento mayor de proteínas, la respuesta es no. Excepto si hay casos especiales. Por ejemplo, enfermedades crónicas, deportistas, enfermedades de algún tipo que lleve a disminuir las cantidades de proteínas que puede llegar a tener la persona. Pero normalmente no hay por qué aumentar los requerimientos diarios. Siguiendo con la división esta de los esenciales, aquellos esenciales dijimos que eran provistos por la alimentación, y podemos nombrar por ejemplo a la fenilalanina, la leucina, isoleucina, valina, triptofano, metionina, la histidina y la arginina en los niños, por ejemplo. Y estos aminoácidos esenciales, ¿en dónde los encontramos? Principalmente las proteínas de origen animal los poseen, pero también los posee la soja y la levadura. Si nosotros tomamos a la proteína de la clara de huevo, como es la ovoalúmina, como una proteína completa y le asignamos un puntaje de 100, podemos decir que la lactoalúmina, que es la proteína de la leche, tiene una menor cantidad de aminoácidos esenciales, llegando a designarlo con una numeración de 85. Por ejemplo, la soja y las carnes las podríamos numerar por debajo de lo anterior en 75, y las legumbres, cereales, es decir, en los vegetales, en las verduras, estaríamos en valores de 60 y 40. Entonces, a la pregunta si aquellas personas que son vegetarianas o que tienen una dieta vegetariana, si necesitarían una suplementación, diríamos que no. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, porque nombramos a elementos como la soja, la levadura, que los puede llegar a tener, las legumbres, que tienen
un gran contenido de aminoácidos esenciales que los toman de la alimentación, y por otro lado existen unos microorganismos en el intestino que las producen en forma endógena.